Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Tenemos nuestra cámara para iniciar nuestra Buenos días, clase. profesor. Buenos días, Angeli. Buenos días, profesor. Buenos días, Lucero. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, Christopher. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Prendemos nuestra cámara, jóvenes. Muy bien, jóvenes, continuando con nuestra clase de razonamiento matemático, hoy día vamos a ver series geométricas. Así como hemos visto series aritméticas, vamos a ver ahora series geométricas. Una serie geométrica es la adición indicada de los términos de una sucesión geométrica. En el caso de las series geométricas, estas pueden ser de dos tipos, finitas o infinitas convergentes. Dentro de la parte de serie geométrica finita es aquella que tiene una cantidad limitada de términos. Término 1 más término 2 más término 3 más término 4 y así sucesivamente, donde para obtener la razón se multiplica término 1 por la razón. O si no, término 1 entre término 2 me da la razón. ¿Ok? La suma de todos los términos es término 1 multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1. Así se calcula la suma de todos los términos de una serie geométrica finita. De una serie geométrica finita. Y si tengo una serie geométrica infinita convergente, es aquella como que tiene una cantidad ilimitada de términos, cuya razón cumple la siguiente condición, que el módulo de la razón sea mayor que 0 y menor que 1, el módulo. Si tengo término 1, término 2, término 3, más hasta más infinito, entonces la suma será término 1 sobre 1 menos la razón, donde el módulo de la razón será mayor o igual que 0, menor que 1, menor que 1, ¿no? Entonces, de tal manera que eso va a ser la razón en una serie geométrica infinita, ¿correcto? Muy bien. Veamos ejercicio número 1. Calcula a ver.
Calcula 1 más 3 a la cuarta, más 3 a la, más 9 a la séptima, más 27 a la 10, así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, acá dice el término que continúa. Observa 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Entonces el que sigue será 81 por 3, 243. ¿Ah? Para el número. Ahora vamos para la potencia. 1 más 3, 4. 3 a la cuarta. 4 más 3, 7. 9 a la séptima. 7 más 3, 10. 27 a la 10. 10 más 3, 13. 81 a la 13. 13 más 3, 16. Entonces el número que sigue será 243 elevado a la 16, ¿correcto? Muy bien. Veamos. Problema número 2. ¿Qué dice? Calcula el valor de h. H2 más 4 más 18 más 54. Entonces la razón se obtiene dividiendo o multiplicando. Esto hay que aclararlo bien para que lo tenga presente. Cuando yo voy a tener la razón, jóvenes, la razón se va a obtener de la siguiente manera. A ver, la razón sale 3. Entonces, ¿cómo obtengo la razón en una serie geométrica? La razón voy a obtener dividiendo el último 6 entre 3. Cuando yo voy a dividir 6 entre 3, 6 entre 2, 6 entre 2, entonces la razón está siendo igual a 6 entre 2 está siendo igual a 3. Entonces esto de acá es la razón. Voy a hacerlo por ser primero. Entonces la razón, jóvenes, siempre se va obteniendo el último menos el anterior. Y entonces esta razón sale 3. ¿Ves? Entonces esto sale 3, que sería igual a la razón. ¿Ves? Luego la razón acá ya sale de frente 3, que no es la resta, sino la división de 6 entre 3. Una vez que yo tengo 18 entre 6 también da 3. 54 entre 18 también da 3. Número de términos me dan que vale 10. Entonces, n vale 10. N acá es igual a 10. Muy bien. Y acá entonces tenemos que la fórmula será término 1 por la razón elevado al número de términos, donde n vale 10, menos 1 sobre la razón menos 1. Entonces tendremos, acá tengo 2, con 2 se van, tendré 3 a la 10 menos 1. Como es un número muy grande, lo dejamos ahí nada más, ¿ok? Número 3, calcula el valor de la serie. Entonces tenemos acá 9 entre 3, 3. La razón vale 3. El término 1 vale 3. Entonces el término 1 será que en la sucesión geométrica, por si acaso, el término enésimo es término 1 por la razón elevado a la n menos 1. ¿Ah? ¿Correcto? En la sucesión geométrica, jóvenes, debemos de tener presente lo siguiente. Lo vamos a poner acá para
tenerlo presente. Esto de acá, la serie geométrica viene de una sucesión geométrica. Y en una sucesión geométrica, el término enésimo se calcula como el término 1 por la razón que sería Q elevado a la n menos 1. Ya. Así se calcula el término enésimo en una sucesión geométrica. Por eso que acá aparece el término enésimo 729 será igual al término 1 que vale 3 por la razón que vale 3 elevado a la n menos 1. Porque no sé cuántos términos hay acá, pues. Necesito el número de términos para calcular la serie geométrica. Término n, 729. 3 acá por 3 elevado a la n menos 1. Entonces, desarrollando, n vale 6. Haciendo acá cociente de 3 elevado a la 6, 3 elevado a la 7, a la 5, es 3 elevado acá a la n, porque n por n menos 1, menos 1 como más 1 sale 0, 3 a la n nada. Como n vale 6, ahora la suma, ¿no es cierto?, lo obtenemos de la fórmula término 1 por la razón 3 elevado al número término 6 menos 1 sobre la razón menos 1, 3 menos 1. Entonces 3 menos 1 vale 2, tengo acá 3, 3 a la sexta menos 1. Número grande lo dejamos indicado de esa manera. Número 4. En la número 4 tenemos la serie 1 más 2 tercios más 4 novenos más 8 sobre 27. ¿Cómo se calcula la razón? Igualito. Como es una serie geométrica, jóvenes, la razón se calcula el último entre el anterior. Entonces, de esa manera sale acá la razón, ¿ves? ¿Cómo he obtenido la razón de la serie? La razón de la serie lo he obtenido dividiendo 2 tercios entre 1, porque 1 está esto entre esto, ya está. Y 2 tercios entre 1 me sale igual a la razón. La razón. ¿De dónde entonces? La razón en este caso solo me salió 2 tercios, ¿ves? Ya. Entonces la razón acá me sale ¿cuánto? Ya. Por eso la razón sale acá 2 tercios. Luego aplicamos que el módulo de la razón es menor que 1. Como es menor que 1, entonces ¿qué vamos a tener, jóvenes? La fórmula será la suma. ¿Cómo se calcula? La suma se calcula de la siguiente manera. La suma deberá ser igual. La suma, ¿cómo se calcula? Término 1, ahí está, esa es la fórmula. Término 1 sobre
1 menos la razón. 1 menos la razón. La razón que sería U. Término 1 vale 1. 1 menos la razón que vale 2/3. Desarrollando esto, A vale 3. Correcto. Así se calcula la suma de una serie geométrica infinita, porque no tiene B. Puntos suspensivos. ¿Hasta dónde se va? El infinito, pues no va a tener fin. Muy bien. Vamos al ejercicio 1 de la página siguiente. Calcula el valor de Z. Z es una serie geométrica. La razón se calcula dividiendo 2 entre 1 o 4 entre 2. Entonces la razón vale 2. Ahí está. La razón vale 2. Dice que hay 9 términos. N vale 9. Término 1, 1. Entonces el valor de esta suma Z será término 1 por la razón que vale 2 elevado al número de términos 9. 2 a la 9 menos 1 sobre 2 menos 1 que vale 1. Entonces 2 a la 9 vale 512. Menos 1, 511. Ahí sí no hay ningún problema, se puede operar. Número 2. A ver. Calcula el valor de la siguiente serie. La razón vale 1/2. ¿Cómo sale 1/2? Dividiendo 32 entre 64. Así se calcula la razón en una serie geométrica. La razón vale 1/2. Muy bien. Pero no conozco qué cosa, el número de términos que va a haber desde 64 hasta ¿cuánto? Hasta este valor de acá. Entonces, tengo el término enésimo 2, término 1, 64 por la razón 1/2 elevado a la n menos 1. Entonces, desarrollando esto, n me sale 6. Número de términos que va a haber de 64 hasta 2, solamente hay 6. Perfecto. Luego la suma será igual. Término 1 por la razón elevado a la 6 menos 1 sobre, correcto, tenemos acá 1 menos la razón, que sale 1/2 también. Entonces desarrollando, esto sale 126. Nada. Profesor, si ahí no se ve nada. ¿No se está viendo? No. Ya me hablan. A ver. En la 2 acá va bajando, pero no es infinita. Se va hasta 2. La razón se obtiene 32 entre 64, sale 1/2. O si no, 8 entre 16 sale 1/2 también. O 16 entre 2 también sale 1/2 la razón. El término enésimo, para saber el número de términos, es el último, 64, ¿está bien? El primer término por la razón, 1/2 elevado a la n menos 1. De donde desarrollando n vale 6. Como n vale 6, la suma de este valor de j será término 1 por la razón elevado a la 6 menos 1 sobre la razón menos 1. Ya. Y tenemos ahí entonces, ¿qué cosa? Tenemos el valor de 126. Número 3. Esto sí es infinito. Cuando es punto suspensivo no tiene fin, si es una serie infinita. Y tenemos que la razón será 1/2, el término 1, 64, y como la razón es menor que 1, entonces la suma será 64 sobre 1 menos la razón. Esto sale 128. Número 4. Calcula el valor de P. Pero P está siendo 1 más 3 más 9 más 27 hasta
2187. Ahora, término 1 vale 1. La razón vale 3. ¿Cómo se obtiene la razón, César? ¿Ah? ¿Cómo se obtiene la razón Q? Calderón, ¿cómo se obtiene la razón? Ubillus, ¿cómo se obtiene la razón? La razón Q, ¿cómo se obtiene? ¿Ah? O sea que estamos... ¿Cómo se obtiene? A ver, Z, ¿cómo se obtiene? 3 entre 1. 3 entre 1, lógico. El último menos el anterior. O entre el anterior, perdón. El último entre el anterior. El último entre el anterior. Ya estamos haciendo como 7 problemas de esto y usted no sabe cómo se obtiene la razón. Igualito puede venir en la práctica del examen y no lo hace. Cuidado, jóvenes, a estar con sus 5 sentidos de lo que yo estoy explicando. Ya la razón se obtiene dividiendo el último entre el anterior. A ver, acá se está intervención oral, más un punto. El término 1 yo lo conozco, pero para la fórmula necesito n, porque n es la razón elevada. Entonces, de acá voy a obtener el término enésimo es término 1 por la razón elevada al n menos 1. Entonces acá va a salir ¿cuánto? 3 elevado a la 7. 3 elevado a la... Entonces n vale 8. N vale 8. Como n va a valer 8, la suma de p será término 1 por 3 elevado a la 8 menos 1 sobre 3 menos 1. Desarrollando, sale 3280 como valor. Veamos. Calcula el valor de la siguiente serie. Acá vamos a tener ordenando 6, por ejemplo acá, los positivos, 64, 16, 4, y así sucesivamente, ¿ves? Se va al infinito. En el otro, menos, factorizo el signo menos, voy a tener 32, más 8, más 2, y así, ¿no? Y se va al infinito también. Entonces, esta es una serie geométrica infinita. Esta también es una serie geométrica infinita, porque la razón será 16 entre 64, un cuarto menor que 1. Y la razón acá, Q' será 8 entre 32, también un cuarto. O si no, 2 entre 8, un cuarto menor que 1. Entonces el término 1, 64. La suma de A será término 1 sobre 1 menos la razón. Sale 256 tercios. Acá, en C, que le he llamado letra C a esto, C será igual a 32, término 1, sobre 1 menos la razón, desarrollando 128 tercios. Pero como este signo menos, entonces el valor de B será A menos C. A vale 256 sobre 3, menos C que vale 128 entre 3. ¿Cuánto sale esto? 28 tercios. 28 tercios, ¿no es cierto? A ver, 128 será acá. Hay que rectificar, acá se ha corrido el 1. Porque es 256 menos 128 será 128 tercios. Ahí está. 256 menos 128 valdrá 128, ¿correcto? 128 C1. 128 tercios. De donde por eso sale 128 menos 128 tercios, B sale 128 tercios, que sería la respuesta del problema. Muy bien. Vamos a la número 6. Miren,
En la número 6 tengo K igual 0,2, 0,6, 1,8 y así. La razón se obtiene dividiendo 0,6 entre 0,2. La razón será 3. Q vale 3. Siempre se divide 0,6 entre 0,2. Al dividir eso me sale la razón 3. El término 1, 0,2. Pero ¿cuántos términos hay acá? No sé. Como no sé, voy a calcular con la fórmula que hice. Término enésimo es término 1 por la razón elevado a la n menos 1. Esto sale 48,6 igual a 0,2 por 3 elevado a la n menos 1. Desarrollando esto, n vale 6. N vale 6. Como n va a valer igual a 6, en la fórmula para acá será término 1 por la razón elevado a la número de términos a la 6 menos 1 sobre la razón menos 1, 3 menos 1. De donde desarrollando esto sale 72,8, correcto, 72,8. A ver, acá tenemos, ¿qué cosa? Tenemos acá la suma de n un sexto más 2 sobre 6 al cuadrado, más 3 sobre 6 al cubo, más 4 sobre 6 a la cuarta, y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? A ver, a este desarrollo que está acá, lo multiplico a ambos miembros por un sexto. Al multiplicar por un sexto voy a tener un sexto de n. Acá tendré 1 sobre 6 al cuadrado, porque 6 por 6, 6 al cuadrado, 6 al cubo, 6 a la cuarta, 6 a la quinta, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, voy a restar esta cantidad menos esta cantidad, miembro a miembro. Cuando voy a restar miembro a miembro, voy a tener n menos un sexto de n. Será 1, ¿correcto? Voy a tener así, 1 menos esta cantidad, 1, 6 al cuadrado, y voy a tener acá 2, 6 al cuadrado, y así sucesivamente. Pero cuando voy a tener acá 2, mira, ve, cuando yo resto acá, voy a tener acá esto menos esto, ¿no? Pero voy a tener 2, observa, 2 sobre 6 al cuadrado menos 1 sobre 6 al cuadrado, me queda 1 sobre 6 al cuadrado. Este se queda aparte, 1 sobre 6 al cuadrado. Cuando voy a restar 3 sobre 6 al cubo, ¿correcto? Y 2 sobre 6 al cubo, me queda 1 sobre 6 al cubo. Cuando voy a restar 4 sobre 6 a la cuarta, menos 3 sobre 6 a la cuarta, me queda 1 sobre 6 a la cuarta. Y así sucesivamente. Este un sexto se quedó ahí porque no tiene con qué restarse. ¿Ok? Ya está. Luego, ¿qué va a pasar? Voy a tener que esto es una suma límite, ¿ve? De donde acá 5n menos n me queda 6n menos 5n me queda n. 5n sobre 6. Esta suma será término 1 sobre 1 menos la razón, pero la razón acá sale un sexto, porque cuando yo divido 1 sobre 6 al cuadrado entre 1 sobre 6, me sale un sexto. Luego, 5n será igual a, ¿cuánto? A un quinto. A un quinto. 6 por 1, 6, 5 por 5, 25. N vale 6 sobre 25 nada más. Hay que desarrollar acá, si bien, los productos de extremos. 5 por 1, 6 por 1, 6, menos 1, 5. 6 con 6 se van y me queda un quinto. 5 sexto de n igual a un quinto. 5 por 5, 25. 6 por 1, 6 en aspa. Ya. Tenemos acá, ¿cuánto? El valor de la siguiente serie. La razón sale un medio. Dividimos 8 entre 16. Sale un medio. 4 entre 8 sale un medio. 2 entre 4 sale un medio. La razón Q es un medio. El término 1 vale 16. Como la razón es menor que 1, entonces la suma es término 1 sobre 1 menos la razón.
2 por 1, 2, menos 1, 1. 1 medio. Este 2 pasa a multiplicar y tendremos 16 por 2. 16 por 2 será igual a 32. ¿Qué sería el valor de la suma de esa serie geométrica infinita? ¿Correcto? Muy bien. A ver, entonces, jóvenes, en la serie geométrica, ¿cuántos tipos se presentan? A ver. ¿Cuántos tipos se presentan en la serie? Palacios. En el estudio de series geométricas, ¿cuántos tipos se presentan? ¿Ah? 2, profesor. ¿Cuáles Finitas. son? ¿Cuáles son? Finitas e infinitas. Finitas y infinitas. ¿Quién dijo? Ah? Yo, profesor Palacios. Ya está, Palacio. Lógico, si yo no sé cuántas series hay, entonces yo no voy a saber si es finita o infinita, la serie que yo voy a calcular. ¿Ok? Entonces, de tal manera que yo debo identificar muy bien si la serie es finita o infinita para aplicar la fórmula. Para infinita hay una fórmula y para finita hay una fórmula. Esa es la clave en este tema, ¿ok? Y luego calcular la razón. Albornoz, ¿cómo se calcula la razón? Hemos hablado 20.000 veces. Moreno, Said, ¿cómo se calcula la razón en una serie geométrica? Dividiendo. ¿Qué se divide? 1 entre 3. ¿Cómo hacer 1 entre 3? ¿Qué les pasa a usted? ¿Al revés estoy hablando yo? ¿Ah? A ver, Rodríguez, ¿cómo se calcula la razón? Requena, ¿cómo se calcula la razón en esa serie geométrica? Solórzano, ¿cómo se calcula la razón? Profesor, término 2 sobre término 1. Entre término. Bien. Claro que jóvenes. O el último entre el anterior. El último entre el anterior. ¿Cuál es el último? Este es el último. El anterior está acá. 3 entre 1. El último entre el anterior. 9 entre 3, ¿cuánto me sale? 3. 27 entre 9, ¿cuánto me sale? 3. Y si yo no sé calcular la razón, si un alumno resta acá, por ejemplo, 9 menos 3, 6, le da Q6, toditito lo que estás hecho está mala. Entonces, clave saber el primer término y cómo se calcula la razón para poder calcular la fórmula. Término 1, la razón Q elevado a la N menos 1 sobre Q menos 1. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Eso repasará, por favor. Ahora me contestan la lista. Problemas parecidos vendrán. Solórzano, apuntamos su punto también. Han participado Solórzano, Palacios, etc. Me contestan la lista de asistencia. Listo. A ver, atención a la lista, jóvenes. Albornoz. Presente, profesor. Apolaya. Apolaya. Presente. Ya. Presente. Blas. Presente, profesor. Ya está. Braco. Presente, profesor. Calderón. Presente, profesor. Cherre. Presente, profesor. Flores. Presente, profesor. Herrera. Presente, profesor. Menes. Presente, profesor. Muy bien. Moreno. Presente, profesor. Muñoz. Presente, profesor. Ocas. Presente, profesor. Muy bien. Palacios.
Presente, profesor. Ramírez. No está falta. Requena. Profesor, Requena lo dice desde el chat, profesor. ¿Quién? Requena lo dice desde el chat. Ah, ya. Pero Ramírez no. Ya. Requena ya. Rodríguez. Presente, profesor. Salazar. presente, profesor. Ya. Tenemos Solórzano. Presente, profesor. Soto. Soto también lo dice desde el chat, profesor. Ya, muchas gracias. Uyuz. Presente, profesor. Vázquez. Presente, profesor. Zeta. Presente, profesor. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces, como ustedes ven, la parte matemática es práctica. En la medida que practiquemos, vamos a dominar siempre un curso, preguntando siempre lo que nos sale o la idea de la fórmula. ¿Cómo va usted a grabar la fórmula? Mientras más veces se escriba la fórmula. Matemáticas no se aprende leyendo, se aprende practicando. Una hoja al lado de tu libro y ahí en la hoja escribiendo las fórmulas, escribiendo la resolución. Es así como se practica la matemática y cómo se llega al dominio. No hay otra fórmula, ¿ok? Entonces, de tal manera que si usted hace caso a esa recomendación, llegará al dominio del curso respectivo, ¿no? De cualquier curso en general, ¿ok? Muy bien, chicos, ya se nos va a cortar la señal. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por su participación. Ya será hasta la próxima clase. Cuídense, hagan su tarea, suban a la plataforma como corresponde, ¿ok? Buenos días con todos. Muy buenos días. Lucero, Ubeyus, Christopher, César,